Bienvenidos nuevamente a este tu podcast, Susurros del Vientre, con Eunice Preso Jazmín López, y María Angélica Martínez. así es, hoy tenemos de invitada especial a Mari Martínez desde Colombia. Sigo contigo, Jazmín. sí, bienvenida Mari. Es un honor tenerte en nuestro podcast. Mari Martínez sufre de endometriosis con adenomiosis, miomatosis y síndrome de adherencia. Mari, ¿cómo empezaron tus síntomas y cómo te enteraste que tenías endometriosis? Bueno, yo primero que todo, buenas tardes. Gracias por abrirme el espacio de poder contar mi historia. Es un placer también para mí estar aquí con ustedes. Bueno, yo me desarrollé a los 9 años. Eh, Desde ahí todas mis menstruaciones han sido bastante dolorosas. No he tenido una menstruación normal, incluso desde que me desarrollé. Poco a poco ustedes saben que uno tiende a normalizar ese tipo de dolor por la familia, por los vecinos, y siempre se asumió pues que mis dolores eran normales, que no pasaba nada, no había nada extraño. Primero yo recibí diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico cuando tenía como 16 años y ya cuando, eh, bueno, el diagnóstico de endometriosis lo recibí porque un quiste que ya tenía se reventó en el útero y fue cuando los doctores comenzaron a tener la sospecha que podía ser endometriosis. Me realizaron un mapeo y en efecto apareció que tengo endometriosis, la adenomiosis también apareció ahí y unos miomas. Wow, ¿y Wow, cuántos años te tomó para que te dieran el diagnóstico certero? Bueno, yo me desarrollé a los 9 y el diagnóstico lo recibí a los 22 años para cumplir 23. Es decir, más o menos unos 13 años, más o menos. wow, la verdad que siempre hemos hablado de este tema, que lastimosamente pues esta enfermedad toma bastante tiempo en tener un diagnóstico fijo. Hasta la parte que, como Mari cuenta, ella se enteró por medio de que un quiste se le reventó, pero hay chicas, por ejemplo, a nosotras, que solamente por tener periodos irregulares nos toma mucho más tiempo porque, no, solamente puede ser soft o otro diagnóstico que no sea el certero. Y queríamos preguntarte, Mari, después de tener esta intervención, ¿has tenido otras intervenciones quirúrgicas o qué te han dicho los doctores? Bueno, la primera intervención fue el retiro del quiste, eso lo tuve en enero del año pasado, en el 2024. Posterior a eso, que tuve también el diagnóstico, comencé con un tratamiento. El tratamiento no tuvo efectividad y por los lugares en donde yo tenía la endometriosis localizada, lo primero que a mí me dijeron fue, seguramente vas a tener dificultades para tener embarazo. Entonces, bueno, inicié un proceso de aspiración folicular en julio del 2024 también. Ahí en esa aspiración, además me hicieron una histeroscopia, que es como un examen diagnóstico, pero es un procedimiento quirúrgico. Entonces, allí también me sacaron unos pólipos, que se podría decir que son como unas verruguitas, como unos lunares, y me sacaron unas adherencias también en el útero que estaba comenzando a salir. Esa fue mi segunda intervención el año pasado. Posterior a eso, en septiembre, exactamente de ayer 28 hace un año, me hicieron la cirugía laparoscópica de endometriosis, en donde sí me retiraron pues los focos de endometriosis que tenía. Wow, qué interesante esta parte. Y quería preguntarte también, ¿dónde tenías estos focos endometriales o qué partes de tu cuerpo pues ya ha alcanzado pues la endometriosis y la adenomiosis? Bueno, yo la adenomiosis que tengo es difusa. También tengo, según el mapeo, tengo el útero en retroversoflexión, es decir, que está un poquito más atrás, acostado de cómo debería estar. Y la endometriosis, inicialmente la que apareció en el mapeo, fue endometriosis profunda en los ligamentos uterosacros, tanto en el derecho como en el izquierdo. Apareció también endometriosis fuera del útero
Y aunque eso no se vio en el mapeo, después se supo en la cirugía que también tenía inicios de endometriosis en el uréter, que pues no lo comprometió, gracias a Dios. Y también tenía endometriosis o inicios de endometriosis también en el colon, pero ese sí no se retiró, porque era como muy pequeño, dijo el doctor. Ok. Ok, Mari, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es la vida de Mari desde que yo sé que tienes endometriosis desde muchos años, se te diagnosticó no hace mucho, pero ¿cómo llevas el dolor? O sea, de vivir con endometriosis, porque muchas veces tengo entendido que tienes endometriosis profunda. Quiere decir que llevas constantemente un dolor en tu cuerpo. ¿Cómo es tu día a día? Bueno, yo te puedo decir que así como en la Biblia se divide en antes de Cristo y después de Cristo, yo tuve un antes del diagnóstico y un después del diagnóstico. Primero porque yo cuando el quiste se reventó, yo nunca había experimentado un dolor tan fuerte en mi vida. Yo me he fracturado dedos, me he guinzado el pie. O sea, tampoco es que mi salud fuera del diagnóstico haya sido un poco tranquila. Yo también tengo otras patologías que me habían hecho ya como experimentar dolores, pero esto no fue totalmente diferente. Y como les comentaba que yo tuve un proceso, he tenido un proceso muy complicado con los anticonceptivos. Eso ha hecho que todo este año y medio, desde el diagnóstico hasta acá, sea dolor, constante dolor, inflamación, me la he pasado en la clínica. A mí la vida, o sea, te puedo decir que la vida se me ha paralizado completamente. Yo no soy la misma persona de antes, ni mis estudios, ofertas laborales que se me presentaron no las pude tampoco aceptar. Eh, entonces sí, ha sido un proceso muy difícil como el tener el diagnóstico y no solamente saberlo, sino también el afrontar que de pronto mi cuerpo no ha reaccionado como de pronto se esperaba que reaccionara. Entonces hasta ahora sigue siendo como una lucha eh, el estar con los dolores, el tener de pronto incertidumbres de, de que no sé qué es lo más efectivo en mi caso. Sí, sabemos que pues esta enfermedad nos cambia la vida drásticamente en todos los sentidos. Como tú lo has dicho, puede cambiarnos la vida tanto en lo laboral, en lo sentimental, en lo familiar y todo. Pues queríamos saber cómo has sobrellevado esto, pero tanto emocionalmente, sentimentalmente, o cómo tu familia también ha reaccionado a lo de tu enfermedad. Bueno, mi familia no es muy grande, más que todo se define a las 5 personas con las que vivo en mi casa, que son mi mamá, mi papá y mis tíos maternos junto con mi abuela, y la familia materna. Son quienes de pronto saben 100% el diagnóstico y todo lo que yo he vivido. Ellos, a pesar de no entender completamente, de pronto totalmente la enfermedad, siempre me han demostrado su apoyo, me han acompañado en todo este proceso, en cada cirugía, me han cuidado bastante. Yo prácticamente dependo de mis padres porque yo por mí misma no puedo tener ingresos ahora mismo con la condición. Entonces, bueno, hay veces que tengo que explicarles, darles a entender de pronto cómo es realmente la enfermedad, pero de resto no, o sea, te puedo decir que ellos han sido una parte fundamental en este proceso. Y en la parte sentimental, yo tengo una pareja hace ya 2 años y medio y justamente esos 2 años y medio coincidió gran parte con el diagnóstico, con todo este caos que ha sucedido y él siempre ha estado ahí también para apoyarme, informarse respecto a la enfermedad, acompañarme. Siempre ha estado muy presente y eso también ha sido fundamental porque, o sea, puede que de pronto las cosas en la salud no estén bien, pero si de pronto uno emocionalmente tiene una red, tiene un apoyo, los dolores se pasan de una forma diferente. Sí, así mismo es. Mari, escuché que dijiste algo sobre las pastillas anticonceptivas, que no te fue bien. Háblame un poco sobre ese tema.
Bueno, eso remonta un poco más allá incluso del diagnóstico, porque cuando a mí me diagnosticaron con síndrome de ovario poliquístico, eh, fue porque justamente se halló ese quiste de 3 centímetros que tenía en el ovario derecho y comenzaron las pastillas. Yo realmente nunca fui, no soy persona que apoya tomar ese tipo de anticonceptivos porque la verdad es que conozco todos los efectos secundarios, los riesgos que traen y en su momento no los tomé. Luego cuando fue diciembre del 2023 retomé los anticonceptivos y no me funcionaron. Yo creo que hay algo como mi organismo que hace que los rechace. No porque me suban los efectos secundarios, sino porque me hacen tener mucho sangrado intermenstrual, muchos cólicos sin tener la menstruación. Entonces pasó eso en diciembre, parte de enero, y fue cuando sucedió lo del quiste. Posterior a eso, con el diagnóstico empecé a tomar los clásicos tratamientos para la endo, que es el Genogés, la Eslinda, eh, las inyecciones de goseralina. Bueno, he pasado como por 7 métodos diferentes y con los 7 todos han sido exactamente el mismo patrón de ahí me puede funcionar un mes, unos me han funcionado nada más unos días y después comienza ese sangrado que no se para o ese manchado que no se detiene y me causa muchísimo dolor, muchísima inflamación. De hecho, ya hace 4 meses estoy con el implante subdérmico, que es el último que he probado y no me ha funcionado. De hecho, aquí donde estoy en estos episodios de tener el cólico sin la menstruación. Ayer estuve en la urgencia por eso, porque no se ha encontrado como realmente algo que sea efectivo, a pesar de la cirugía. Wow. Realmente que esto es un proceso que muchas veces pues no lo entendemos. Es una enfermedad, como hemos hablado, muy inflamatoria, es multisistémica, no solamente pues nos afecta la parte del útero o de nuestras partes íntimas, sino que va más allá de las adherencias. ¿Qué otras adherencias has tenido o solamente las que nos contaste? Bueno, hace un mes y medio, 2 meses, si mal no estoy, me hicieron una ecografía en la que justamente el radiólogo que me la realizó también realiza mapeo de endometriosis. Entonces, de pronto, a pesar de no haber hecho el protocolo correcto para la ecografía, porque fue una ecografía en urgencias, de todas formas, él pudo detectar que tenía rigidez en ambos ovarios que estaban adheridos al útero y también el colon se veía adherido al útero. Entonces, eso fue algo que apareció después de la cirugía. Em, de hecho, ahora mismo tengo un quiste, no sé exactamente de qué medida, sé que es un quiste pequeño, pero a un año exacto de haber cumplido el diagnóstico, tengo ese síndrome adherencial y también el quiste. Es como lo último o como la actualización de mi diagnóstico ahora mismo. Sí, Mari, tengo entendido que también tienes miomatosis. ¿Nos puedes hablar un poco sobre este proceso, cómo te fue en la operación? Yo también sufro de miomatosis. A mí mi ginecólogo me dijo que por tener endometriosis la mayoría tiende a hacer miomas y que aunque nos operemos, no es algo que es definitivo, nos puede volver a salir. Y bueno, cuéntame tu experiencia sobre esto. Bueno, yo el primer mioma que supe que tenía fue cuando me hicieron el mapeo diagnóstico. Tenía al parecer un solo mioma. Ese me lo retiraron en la histeroscopia que me practicaron en julio del año pasado, junto con el pólipo que te digo que también apareció en ese examen. Bueno, en ese diagnóstico. Y en septiembre ya tenía 2 miomas nuevos, que fue los que me retiraron también en la cirugía, en la laparoscopia. Ahora mismo no tengo conocimiento, no tengo entendido tener miomas, creo que tengo miomas, porque, porque de pronto lo digo de esa forma, porque el mapeo a mí me lo aplazaron por el tema de que como estaba teniendo mucho dolor, mucho proceso inflamatorio, me recomendaron realizarme primero una resonancia con protocolo de endometriosis, como para hacerme un control un poco general
y ya después en cuanto pudiera, en cuanto estuviera como completamente bien, realizarme el mapeo transvaginal para poder de pronto como confirmar o cerciorarse de otras cosas. Sí, Mari, quería preguntarte acerca de cómo ha sido tu alimentación, porque sabemos que nuestra alimentación tiene que ser como un poco estricta en esa parte. Sí. Me imagino que lo has sobrellevado con un nutricionista o cómo ha sido. Bueno, yo cuando tuve el diagnóstico, a mí la ginecóloga que me dio el resultado del mapeo nada más me dijo, tómate la Dianojet, vienes en 6 meses. Ella no me habló de remisión a nutrición, de remisión con el gastro, remisión con medicina del dolor, nada de ese proceso yo sabía que tenía que hacerlo. Entonces, pues yo llevaba mi comida normal, yo tenía una vida pues como la tenía antes del diagnóstico, yo realmente no pensé que el diagnóstico de pronto venía con todas estas páginas extras, estas ramificaciones. Entonces, no lo supe sino como hasta septiembre, entre agosto y septiembre, que fue cuando me atendió el ginecólogo que sí me operó. Entonces él ya me habló de nutrición, que tenía que hacer una dieta, me habló que tenía que ir, bueno, con medicina del dolor ya yo había iniciado un proceso anterior por las reiteradas veces que fue urgencia, pero las demás, o sea, como la parte sistémica, multisistémica de la enfermedad, yo no la conocí, sino como hasta ahora. Entonces, cuando todo este proceso que yo tuve de la aspiración folicular, que es una estimulación ovárica, eso a mí me causó mucho antojo, mucha hambre, y yo comía y comía. Yo, de hecho, por el proceso y la alimentación que no se debía cambiar, yo subí 10 kilos en un mes y medio. Fue traumático. Yo no me esperaba que eso me pasara nunca. Yo todo el vientre, todo el abdomen, yo lo tengo lleno de estrías porque aparte del proceso inflamatorio que es la enfermedad, también yo estaba subiendo de peso drásticamente. Hasta que, bueno, en agosto/septiembre ya comencé con la dieta inflamatoria, comencé a relacionarme un poco más. De pronto es un poco difícil porque, imagínate, yo apenas tenía 6 meses de saber que tenía endometriosis, pero ya tenía 20 años, 15 años comiendo y lo que yo quisiera, lo que se me antojara, etcétera. Claro. Entonces fue como un choque. De hecho, yo creo que a mí me afectó más el darme cuenta de lo que debía cambiar de mi alimentación que en sí incluso lo que debía cambiar por el diagnóstico. Entonces, bueno, ahora mismo estoy con esa dieta. La dieta de pronto no me ha ayudado tanto a bajar de peso, pero sí me ayuda por lo menos a disminuir todos estos síntomas como la distensión abdominal, me ayuda también con el tema del reflujo, que son cosas que incluso antes de saber que tenía endometriosis ya estaban como ahí, que yo sentía como, pero ¿por qué me estoy hinchando tanto? Pero ¿por qué siento el quemón aquí en la garganta? Si antes de pronto no era así. Ahora sé que todo eso se debe a la alimentación que tenía contrastada con el diagnóstico. Mar, una consultita, tú le dices algo del dolor, como aquí en Panamá no lo conocemos como eso, o sea, quiero saber Ah, ok. qué, ajá, qué fue lo que dijiste, y ya se me Medicina del dolor. la medicina del dolor, ¿qué es la medicina del dolor? Sí. Bueno, la medicina del dolor acá en Colombia es como esta rama de la medicina que se encarga de, por ejemplo, los que son los cuidados paliativos. Entonces, normalmente una persona con un dolor crónico, con un tipo de inflamación aguda, todo esto, lo remiten a medicina del dolor para que estos le den un tipo de tratamiento más fuerte o incluso le hagan procedimientos como una neurólisis, que son los llamados bloqueos de medicamento que a mí, de hecho, ya me han realizado dos. Entonces, yo estoy yendo con medicina del dolor desde mayo, si mal no estoy, del año pasado, comencé con el proceso en varias entidades, pero sí, fue como todo el proceso con la medicación hasta ahora, que estoy con otro médico del dolor, que es el que me ha realizado dos bloqueos medicinales, estos que son como en la espalda, en la zona lumbar.
Ah, ok. Entonces, tu primer diagnóstico, tengo entendido que fue síndrome de ovario poliquístico, pero estaba errado. O sea, tú nunca Sí. sufriste de síndrome de ovario poliquístico o sí lo sufriste. No. No, no lo sufrí porque el quiste que tenía no era un quiste de síndrome ovario poliquístico, sino que era un endometrioma. Era estos que son quistes achocolatados, era un quiste hemorrágico. Entonces, ¿Qué fue el que se te siempre fue explotó? endometriosis. Sí, Wow, imagínate todo ese tiempo ahí. sí, así es. Sí, Que sí, a pesar wow. de lo que yo estaba tomando, de todas formas, él seguía creciendo. Él no, o sea, yo no lo descubrí o los médicos no lo descubrieron de 3 centímetros. Él empezó pequeño y de pronto un día a otro creció. Y de pronto si se hubiera atendido a tiempo no hubiera sucedido eso tan horrible. Eh, Mari, otra consultita. Yo vi tu TikTok, vi un video en el cual tú decías que tú estabas solicitando o tu doctor te había mandado a hacer una resonancia, ya que por medio de la resonancia también se podía ver si tenías endometriosis, pero en el hospital en el que fuiste se te estaba negando, te decían que no. Háblame un poquito sobre ese tema, cómo es la parte de los doctores al atenderte, todo esto, cómo ha sido para Bueno, ti. inicialmente yo manejaba únicamente lo que era la EPS aquí en Colombia. Yo siempre me traté por medio de una EPS a pesar de las enfermedades que de pronto les digo que tenía extra. Nunca tuve de pronto un problema con la atención que tenía hasta que ocurrió el diagnóstico en el que ya yo iba con un cólico y me decían, no, pero es que ese es un cólico normal. O sea, porque vienes a urgencia por un cólico. Ya, de hecho, así que a mí, de que yo fui a la clínica hasta que me operaron del quiste que se me reventó, pasaron 3 días. 3 días en los que yo estuve con morfina, en los que estuve gritando el dolor y a mí el cirujano me dijo, no, pero es que no tienes nada. Entonces, desde ahí siempre he tenido como malas experiencias en los centros de salud a los que yo había ido, sobre todo porque como yo soy muy restringida con la alimentación, digo, con la medicación, entonces eso también como que causa un poco de choque entre algunos doctores, el no saber qué colocarme o el colocarme lo que ya se podía y que no me sirviera. Entonces, bueno, yo ya como desde julio, agosto, comencé con la medicina prepagada acá en Colombia y recibí un poco de mejor atención. De hecho, ahí fue donde conocí el ginecólogo que me operó. Solamente que, no sé, como de este año para acá he tenido varias experiencias un poco desagradables con algunos doctores. Siento que más allá de en sí la situación es como el tipo de trato que he recibido porque lo que sucedió en ese evento puntual fue que a mí me recomendaron hacerme la resonancia por lo que les explicó el proceso inflamatorio y no fue tanto el que me dijeran que no, porque yo entendía que yo podía hacérmela incluso hasta particular. Eso no, de pronto no era tanto el problema, sino que ellos se expresaron como de una forma muy grosera, muy informal, ya, tanto para mí como para mi mamá que estaba en ese momento. Eh, Dos ginecólogos diferentes fueron a consultarme ese día. La segunda ginecóloga fue porque yo la solicité como una segunda opinión, porque yo siento que el primer médico se expresó de una forma tan, como, o sea, aquí se le podría decir como deschavetada, pero en realidad es como de una forma informal. Ya, se presentó muy informal a explicarme que la resonancia no servía, como haciendo ver al otro doctor, el que me la recomendó, como si fuera un loco, que no tenía ni idea de lo que me estaba diciendo. Mientras que la segunda ginecóloga, ella llegó a la defensiva, llegó, no me dejó hablar bien, no me dejó explicar porque yo había solicitado una segunda valoración y ella simplemente dijo, no, es que si tú me lo preguntas a mí, la resonancia no sirve. Yo te la mando porque yo no soy quien la va a pagar tu aseguradora. ¿Ya? Y después estábamos como tratando de explicarles y me decían, no, yo te la voy a mandar para ya no seguir, o sea, un movimiento de mano, una rapidez, como una grosería total.
Y asimismo he pues tenido como alguna que otra experiencia también con ginecólogos, incluso con especialistas, que siento que como ven que no he tenido una mejoría a pesar de la cirugía, a pesar de lo que se ha intentado, no sé, o sea, quieren como tirarme la bolita de que es mi culpa. Es mi culpa por estar con sobrepeso, es mi culpa por no poder hacer ejercicio, pero en realidad hay cosas que yo todavía sigo muy limitada de hacer. A mí me cuesta levantarme de la cama, me cuesta caminar, me da dolor, camino doblada. Hoy tuve que caminar con un bastón del maltrato tan grande que tengo en las caderas, en las piernas. Entonces, siento que hay médicos que esperan que uno se mejore al primer procedimiento o al primer intento y tampoco es culpa mía, yo no quiero estar así. Ya, si ellos están frustrados porque no funcionó lo que me hicieron, imagínate yo que fui la que se sometió a días de recuperación, al dolor, a todo esto, y ver que yo soy igual. O de pronto no tan igual, pero no sigo como, no estoy como pensé que estaría. Entonces, pues por esa parte hay médicos con los que he tenido experiencias fuertes, dolorosas, que me han hecho sentir humillada, me han hecho sentir mal, porque vuelvo y digo, o sea, yo no tengo la culpa de que tenga unas adherencias, yo no tengo la culpa de tener un quiste, ya. No sé qué es lo que pasa con mi organismo, que de pronto no recibe los anticonceptivos como otras mujeres, que sí le funciona, o la cirugía es lo último que ya se realizan. Ya, y creo que somos varias las que somos así, precisamente por eso sucedió lo del caso de Melissa, el caso de Paula, o sea, son personas, somos mujeres que hemos pasado por procedimientos que estaban llamados a hacer la ayuda o por lo menos el primer paso a la calidad de vida y no lo han sido. Sí, es lastimosa esta situación que las personas pues no tengan esa sensibilidad hacia las pacientes, hacia nosotras que estamos sufriendo pues este procedimiento, este proceso. Porque creo que siempre nos dicen, no, tú estás loca, tú te inventas que te duele esto, ay, todos los días tienes un dolor diferente, ay, eso es psicológico, y siempre nos tratan así, porque, como tú lo has dicho, hasta nuestro entorno a veces familiar no lo entiende al 100%, que muchas veces yo le comentaba a Yasmín que yo sentía que era una persona perezosa sin conocer todavía bien mis síntomas y cuando yo supe pues que esto era que me daba una fatiga crónica, ahí yo comencé a entender por qué yo siempre tenía sueño o siempre que me sentaba era dormir o podía dormir más de 10 horas si pudiera. Y lastimosamente, pues sí, como hemos dicho, pues una enfermedad multisistémica y no solamente es un síntoma de que, solamente son dolores menstruales o solamente es sangrados abundantes, sino que es un sinfín de síntomas que se suman todos los días, más si no tenemos, pues, en tu caso, creo que ha sido bastante difícil porque los medicamentos a tu cuerpo, pues, no lo acepta, por decirlo así, lo ha rechazado y es un poquito más complicado en esa parte, pero sí, la sociedad realmente no tiene esa sensibilidad a estos casos. Así es. Sí, bueno, para finalizar este podcast, queremos darte las gracias por alzar tu voz, por compartir tu historia, porque sabemos que no es fácil exponernos a las cámaras, al juicio, porque la Exacto. gente sí nos ve así, nos Nos critican muchas juzgan por veces, todo. nos juzgan, sí. Y no es fácil, es como se lo he dicho, no es fácil pararse ante una cámara, ante tanta gente que quizás no me están viendo en persona, pero me están viendo detrás de una pantalla y contar mi diagnóstico, contar cómo me siento, decir, hey, estoy alzando mi voz no para que me veas con lástima, sino para que muchas mujeres se enteren sobre esta enfermedad que como dice Eunice, como dice Mari, no solo te afecta tu físico, te afecta tus emociones, tu forma de vivir. Es como dice Mari, ella hay días que no puede ni siquiera caminar por sí sola. Yo no puedo caminar a veces muchas horas, me duelen las piernas, aunque yo, es como le decimos siempre, aunque nos veamos físicamente bien, Mm.
por dentro Es, nadie está viendo el dolor que estamos llevando. Porque María ahora mismo está sentada ahí, pero ya ha estado con dolores de cólicos y nadie, y no se nota, porque ella está aguantando por dentro. Es una enfermedad invisible que solo el paciente lo siente. Por eso te doy las gracias por seguir alzando tu voz, por compartir tu historia. Eres una nueva endosister que conocemos y bueno, danos unas palabras para todas esas jóvenes o todas esas mujeres que están escuchándonos. ¿Qué le dirías a toda esta gente que te está viendo? bueno, lo primero, lo más importante es no normalizar el dolor, no normalicemos lo que nos quieren obligar a normalizar. Tener cólicos que incapaciten no es normal, que un medicamento no te sirva para el dolor no es normal. Entonces, aprender a escuchar nuestro cuerpo, darle importancia a nuestro ciclo menstrual que ha pasado como tanto a un segundo plano y en realidad es lo más importante porque si estamos bien por dentro, estamos bien por fuera, nos vemos bien, nos sentimos bien. Y eso es lo más importante. Yo, de hecho, quiero tomar el espacio también para decir que yo soy artista. Yo a través del arte trato también como de plasmar esto que he vivido, lo que pasé todo el año pasado, justamente como para ayudar a concientizar, no solamente hablar de mí, sino ayudar a otras mujeres que también pueden ver la obra y decir, es verdad, puede ser. Ya, entonces agradezco mucho que me hayan abierto el espacio, agradezco mucho el proyecto, qué bonito que estén tomándose como todo esto para ayudar a todas las mujeres que tienen el diagnóstico a ser acompañadas y a quienes no lo tienen a poder identificarlo, a poder entenderse a sí mismas. Así es, Mari, muchísimas gracias por tu tiempo. Eres una chica guerrera, una inspiración también para otras. Ahora que hablas de que eres artista, creo que también eso va entrando en la parte de una terapia para ti. Es una terapia en el que tú puedes sanar, Sí. es el momento en que tú te encuentras, en el que sientes paz porque, como hemos dicho, esto emocionalmente nos afecta y cada una pues encontramos la manera de sanar en lo que nos gusta. Por ejemplo, yo me refugio mucho en hacer maquillajes, tú te refugias en la pintura, yo sé que Jazz también es artista y todo esto también nos ayuda a nosotras y creo que cada una tiene que encontrar también pues esa manera de sanar. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en este podcast de Susurros del Vientre. Y hoy estuvimos con Mari Martínez y si llegaste al final de este video, ponos un corazoncito de color naranja. Y como dice nuestro eslogan, uno, dos y Por- tres, porque 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 hablarlo hablarlo hablamos también también también. sana. sana. Gracias, Bye. bye. Chao.